calcula el costo del fenómeno del Niño para el Ecuador entre el 1 y el 1,5% del Producto Interno Bruto, que traducido a cifras sería entre 1.200 y 1.800 millones de dólares. Ministro Arosemena está siendo demasiado optimista o probablemente tenga algún interés político en el mediano plazo. De subsidios se levanta el país, más minería legal sería lo mismo, impuestos a sí mismo. Entonces, me da miedo de que vamos al despeñadero. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Pallares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Roberto, se ven las noticias que el fenómeno del Niño ya es cuestión de algunos meses y ya vamos a estar en pleno fenómeno del Niño y que eso va a provocar unos costos muy grandes para el país. ¿Hay alguna idea de cuánto va a costar esto? ¿Cuánto le va a costar al país este fenómeno? Bueno, Martín, supongo que dependerá de la intensidad del fenómeno, ¿no? Que es algo que nadie puede prever. Pero hay un cálculo, no sé qué tan certero sea, del Colegio de Economistas de Pichincha, que calcula el costo del fenómeno del Niño para el Ecuador entre el 1 y el 1,5% del Producto Interno Bruto, que traducido a cifras sería entre 1.200 y 1.800 millones de dólares. Wow. Ni tú y yo somos periodistas expertos en economía, así es que para saber qué tan certero es este dato, hemos invitado a nuestro amigo economista de Cordes, José Hidalgo, que seguro tiene bastantes más luces que nosotros en este asunto. Buenos días, José, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí. ¿Crees que es una cifra aproximada a la realidad? Hola Roberto, hola Martín, muchísimas gracias por invitarme. Es una cifra plausible, ¿sí? Es una cifra que podría darse tomando en cuenta lo que fue el impacto del fenómeno del Niño en los años 97-98, que fue, ustedes recordarán, el último gran fenómeno del Niño que sufrió el Ecuador. De hecho, en ese momento, si no me equivoco, según estudios de CEPAL, el impacto fue incluso mayor. Si no me equivoco, insisto, estaba en torno al 3% del PIB, lo que traducido a la actualidad serían más de 3.000 millones de dólares. Entonces, todo dependerá efectivamente de qué tan severo es el fenómeno climático de este año, bueno, que va a ser finales de este año o inicios del próximo, pero es una cifra plausible que se sumaría, y esto creo que es lo más importante y seguramente nos puede dar paso a una conversación más larga, que se sumaría, decía, a una situación económica y fiscal ya de por sí complicada. Todo esto, José, es ya con el próximo gobierno, ¿verdad? O sea que el próximo gobierno es el que va a tener que cubrir estos costos, estos gastos. Principalmente sí, porque se espera que la llegada del fenómeno del Niño sea entre el último trimestre de este año y el primero del siguiente. Entonces, los efectos y sobre todo los desembolsos para, digamos, reparar infraestructura, por ejemplo, se concentrarían sobre todo en el próximo gobierno, que a su vez va a tener otros elementos fiscales negativos que ya conocemos en la actualidad. Por ejemplo, la decisión de la consulta popular de suspender la explotación petrolera en el Yasuní, ¿no es cierto? Eso, según el Banco Central, le costaría al sector público más o menos 1.000 millones de dólares cada año. Otro efecto o otro factor que deberían tomar en cuenta los candidatos a la presidencia es que a partir del próximo año el impuesto a la salida de divisas, que puede ser un mal impuesto y todo lo que quieran, pero es el tercer impuesto en importancia en cuanto a recaudación, baja de 3,5 a 2%. Y eso entonces es otra caída en los ingresos. Entonces, en general, más allá de que este gobierno ya deja un déficit fiscal abultado, mucho mayor al que reconoce el ministro Arosemena, 2024 va a ser un año con bastantes desafíos. Te iba a preguntar sobre el déficit que reconoce el ministro Arosemena. Cuando él dice que Ecuador va a experimentar un crecimiento del 2,6%, me parece, y un déficit creo que es el 1,6%. Él dice, él está hablando de un déficit del 2% del PIB. Y lo que él repite en algunas entrevistas es que el gobierno de Guillermo Lasso logró bajar un déficit de casi 8 puntos del PIB a uno de 2 puntos. Y ahí hay varias cosas cuestionables. Primero, el déficit de casi 8% del PIB fue en 2020, que obviamente es un año absolutamente atípico, cuando los ingresos se desplomaron, aumentaron algunos gastos como consecuencia de la pandemia,
Y O de sea, él hecho, se compara con el 2020 para es, salir ganando fácilmente. si es que quisiera, o sea, esa comparación es la más fácil. En 2019, digamos, igual fue un déficit muy abultado, en torno al 5%, pero lo irónico es que el Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado cifras fiscales hasta junio de este año. Entonces ya tenemos las cifras del primer semestre. Y para ese periodo tenemos un déficit de más o menos 1.400 millones, que es muy parecido al déficit del primer semestre justamente de 2019. Entonces, en la actualidad ya luce muy difícil que al cierre del año podamos tener un déficit de 2% del PIB. Yo creo que no hay economista fuera del gobierno que esté apuntando a ese déficit. Yo a los economistas que he escuchado y a quienes respeto y admiro, digamos, ahí están Walter Spurrier, Abelardo Pachano, Jaime Carrera, están apuntando todos a un déficit en torno a 4 o 5 mil millones de dólares. Nosotros también en Cordes tenemos una proyección similar. Creo que el ministro Arosemena está siendo demasiado optimista o probablemente tenga algún interés político en el mediano plazo que le lleva a presentar estas cifras que claramente no se van a cumplir. Al igual que las de crecimiento que tú también mencionaste, porque dijiste que él habla de un crecimiento de 2,6% para este año. Y sí, esa es la última proyección que tiene el Banco Central, pero que publicó en marzo. Y de hecho, en junio, el mismo Banco Central ya publicó el crecimiento del primer trimestre de este año y fue de apenas 0,7% interanual. Entonces, si creciste 0,7% en el primer trimestre, llegar a un crecimiento en el año completo de 2,6% es muy difícil, sobre todo considerando que el Banco Central, para llegar a ese 2,6%, pronostica que la inversión va a crecer más de 3% y la verdad es que la inversión en el primer trimestre cayó 5%. Entonces, son este tipo de cifras que se están manejando en el gobierno. Obviamente, a todo gobierno le interesa presentar mejores resultados o buenos resultados, pero creo que sí sería importante, sobre todo tratándose de un gobierno que ya no se juega nada electoralmente, al menos en estas elecciones, que sean un poquito más honestos respecto a las cifras que están publicando, que va a ser lo que hereda finalmente su sucesor. Sí, Entonces, en resumen, este año fue peor que el anterior. Y el próximo, al que además hay que sumar el fenómeno del niño, eh, el tema de los impuestos, El del IPC. Yasuní. el paso atrás que dio el gobierno en su propio, en su propio, en su propia reforma tributaria y el tema del Yasuní. El próximo año va a ser peor que este, que ya fue peor que el anterior. Sí, a ver, y ahí yo dividiría en dos. En términos de crecimiento, este año fue peor que el anterior porque 2021 y 2022 fueron años de rebote post-pandemia. Lo que estamos viendo ahorita en la economía ecuatoriana es, estamos volviendo a las tasas de crecimiento, prácticamente tasas de estancamiento que tuvimos entre 2015 y 2019. Entonces, muy probablemente en 2024, si a todo lo que acabamos de mencionar sumamos una menor producción petrolera por lo del Yasuní, es probable, no seguro, pero es probable que el crecimiento sea parecido al de este año, es decir, en torno al 1%. Y en cuanto a lo fiscal, ahí sí no veo por dónde pueda ser mejor, porque los ingresos están cayendo y lamentablemente el gasto tiene una tendencia creciente que ni siquiera el actual ministro, que ustedes habrán escuchado, tenía un discurso muy contrario al tamaño, a un gran tamaño del Estado, ha podido reducir. De hecho, lo que está creciendo es el gasto corriente y es un gasto corriente muy difícil de recortar en sueldos, en seguridad, en transferencias a los hogares pobres o a la seguridad social. Entonces, el déficit del próximo año podría ser similar o incluso mayor al que vamos a terminar, con el que vamos a terminar 2023. José, ¿qué se hizo mal entonces? Porque resulta que en términos de déficit vamos a estar en los mismos niveles de pregobierno de Lazo. Es como que no se hubiera logrado nada. ¿Qué es lo que no hizo bien el gobierno para que lleguemos a ese punto? Yo te diría, Martín, que hay dos factores principales. A ver, tal vez esto quede más claro con los factores que explicaron por qué en 2022 el déficit fue mucho más chiquito, porque en 2022 sí tuvimos efectivamente un déficit de apenas 1,6% del PIB. ¿Por qué llegamos a eso? Porque en ese año los ingresos petroleros tuvieron mucho, como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, el precio del petróleo, ustedes recordarán, se disparó y eso permitió que los ingresos del fisco por exportaciones de petróleo aumentaran mucho y a su vez también hubo mayores ingresos tributarios, no solo porque
las personas de altos ingresos empezamos a pagar más impuesto a la renta, sino porque también hubo estos ingresos o estos impuestos temporales a las personas y empresas de grandes patrimonios, que eso se cobró en el caso de las personas únicamente el año pasado y en el de las empresas hasta este año. Entonces, hubo un crecimiento fuerte de los dos principales componentes del ingreso en 2022. Pero en 2023, por un lado, como mencionó Roberto, el propio gobierno se echa atrás con su reforma tributaria, encima más con el discurso de que con eso benefician a la clase media, cuando claramente la reforma tributaria anterior había golpeado a personas de altos ingresos. Obviamente una persona que gane 2.500 puede decir, ah, alto es el que gana 20.000, pero esa persona que gana 2.500 está dentro del 3 o 4% de mayores ingresos en todo el país. Por otro lado, los ingresos petroleros se han visto afectados no solo por la caída del precio, que es obviamente un factor sobre el cual el Ecuador no tiene ningún control, pero también se han visto afectados por un menor volumen de producción. Y aquí sí, lejos de lo que el presidente ofreció en su momento de llegar a 1 millón de barriles diarios de producción, estamos por debajo de los 500.000. En promedio, entre enero y junio de este año, se han producido 470.000 barriles diarios de petróleo, cuando en 2019 eran más o menos 530.000 barriles diarios. Y finalmente, la Corte Constitucional en enero del año 2022 declaró inconstitucional la ley por la cual se elevó la tasa del impuesto a la salida de divisas del 2 al 5%. Pero dijo, para generar un impacto menor en las finanzas públicas, daba plazo hasta enero, bueno, todo 2022 y 2023 para que el gobierno tomara algún tipo de medida compensatoria que le permitiera, perdón la redundancia, compensar la reducción en los ingresos por ISD con algún otro tipo de ingreso. Y el gobierno, lejos de hacer eso, insisto, se echó atrás en su propia reforma tributaria, no ha recortado gasto y no está generando un ingreso adicional por ninguna otra vía. Entonces, lamentablemente, el déficit de este año tal vez no sea tan alto como el de 2019, que fue 5% del PIB, pero vamos a estar en torno al 4% y es un déficit de por sí muy difícil de manejar, considerando que las fuentes de financiamiento para el Ecuador son bastante limitadas. Martín, finalmente este gobierno fue tan inepto en lo económico como en lo político, ¿no? Pues se supone, de lo político ya sabíamos, pero sacaban pechito de lo económico y el Resulta, panorama y que nos resulta deja que, es y negro. resulta que no, y resulta que no. Ahora, aquí viene una interrogante grandísima, ¿no? Eso tiene que ser financiado porque estamos en dolarización, eso no pueden imprimir billetes. Aquí la pregunta es, nuevamente tendremos que ir al FMI, José. A ver, sería la mejor opción, Martín, pero lo veo muy difícil considerando que el próximo gobierno va a durar 16 o 18 meses. Es difícil que el Fondo Monetario pueda pactar un nuevo programa con el Ecuador cuando el gobierno no le puede ofrecer medidas de mediano plazo. Entonces, si es que queremos volver al Fondo Monetario, creo yo que lo más probable, lamentablemente, es que sea recién en el gobierno que se elige en 2025. Y entonces ahí entra la cuestión de, bueno, ¿qué puede hacer ya sea Daniel Noboa o Luisa González, en caso de resultar electos? Y ahí las opciones son muy pocas. El mercado de capitales está prácticamente cerrado a nivel internacional porque tenemos un riesgo país de más de 1.700 puntos. Entonces los multilaterales seguirán llegando algunos créditos, pero obviamente otros multilaterales también dependen del aval que implica un acuerdo con el Fondo Monetario, y la opción que se abriría, sin usar obviamente al Banco Central, que es la que pone en riesgo la dolarización, la opción que se abriría es China, nuevamente, sobre todo para el correísmo. Pero ya sabemos lo que ha implicado los créditos chinos, lo que implicaron durante el gobierno de Correa: opacidad, altas tasas de interés, créditos atados a obras que muchas veces eran mal ejecutadas. Entonces, las opciones de financiamiento para el próximo gobierno son muy escasas y es probable que empecemos a ver ya desde finales de este año una acumulación importante de atrasos desde el gobierno hacia otras instancias del sector público, digamos municipios o seguridad social, o incluso hacia proveedores del sector privado. Lo más triste de esto es que no se oye a los candidatos hablando de esto. O sea, esta realidad que estás pintando con estos datos tan preocupantes no está en el debate público, no está en el debate de la campaña, está en el debate público especializado cuando se reúnen economistas a hablar en las tertulias de la radio, pero no está en el discurso de los candidatos. Tú, que seguramente has estado observando los planes de gobierno, las propuestas económicas,
¿Qué piensas de lo que ellos proponen para sus gobiernos en lo económico frente a esta realidad? A ver, primero es comprensible, digamos, que ante esta realidad no hagan explícitas las medidas de ajuste que deberán llevar a cabo porque esas medidas no suman un voto. Pero sí me preocupa, a ver, en el caso de la candidatura de la señora Luisa González, obviamente lo explícitos que tanto ella como Andrés Arauz han sido sobre el uso del Banco Central como prestamista del gobierno. Eso me preocupa muchísimo porque el modelo económico del correísmo se basa principalmente en una expansión del gasto y ellos van a buscar implementar ese modelo económico a como dé lugar, incluso poniendo en riesgo la dolarización. En el caso de Daniel Noboa se muestra un poco más ortodoxo, habla, por ejemplo, de acumular reservas, habla de firmar acuerdos comerciales, pero ninguna medida concreta que permita hacer frente a una situación fiscal muchísimo más complicada que la que probablemente ellos mismos conozcan. Y solo para un breve comentario respecto a la aparente ineptitud del gobierno en materia económica, yo creo que se han hecho algunas cosas mal, sobre todo en 2023, en materia fiscal, pero creo que el gobierno, por otro lado, intentó quebrar algunos de los problemas estructurales que le impiden al Ecuador crecer, por ejemplo, en materia laboral, en materia de inversiones y en materia de tratados comerciales, pero aparte de los errores que puede haber cometido el propio gobierno, también contó con un legislativo absolutamente indispuesto a colaborar en ese sentido. Entonces, lamentablemente, la herencia económica que deja el gobierno del presidente Lazo, su sucesor, no es demasiado distinta a la que recibió, no del correísmo, sino del gobierno de Lenín Moreno, que tuvo ya un proceso de ajuste interesante con Richard Martínez y Mauricio Pozo. José, hay una cosa que me tiene inquieto, es que frente a esta realidad, ¿no es cierto? Las alternativas de las que se han hablado para cubrir el déficit, algo le escuché incluso a Daniel Noboa, son aumentar la minería ilegal, quitar los subsidios, subir impuestos y echar mano de las reservas internacionales, como tú has dicho de Luisa González. Entonces, me parece que de esas tres o cuatro medidas para bajar el déficit, la más popular, la única que va a funcionar es la de echar mano de las La reservas, peor de todas. porque subsidios se levanta el país, más minería legal sería lo mismo, impuestos asimismo. Entonces, me da miedo de que vamos al despeñadero. Pero ahí el problema, Martín, es que el gobierno de Correa ya ha hecho mano del Banco Central, ¿no es cierto? Y no hizo tanto ruido, es decir, entre economistas nos preocupábamos, decíamos un poco protestábamos un poco al respecto, pero no pasó mayor cosa. Y nosotros en Cordes publicamos la semana pasada un artículo al respecto. Y decíamos, bueno, ¿por qué no generó tantas olas de esto? Y es, para ser totalmente sinceros, porque muy pocos entendíamos lo que estaba pasando. Realmente no creíamos capaces al gobierno de entonces de inventarse dólares que lo hicieron en su momento con esta expansión del balance del Banco Central. Pero ahora que ya se conoce ese mecanismo, podría ser incluso peor que las otras alternativas que tú mencionas porque podría generar nerviosismo a nivel del sistema financiero. Si es que yo soy un depositante entiendo ya que el gobierno procuraría inventarse dólares sin respaldo genuino de dólares de la Reserva Federal de Estados Unidos, mucha gente puede ir al banco o a la cooperativa, retirar sus ahorros para tenerlos en dólares genuinos y evitar que se los transformen a otra moneda. Entonces, podría ser incluso peor. Las otras alternativas, incrementar la minería legal, reducir subsidios o elevar impuestos, lamentablemente no hay muchas más sobre la mesa. Tendrían que en algún momento escoger por la menos mala. Roberto José nos deja más preocupados de lo que comenzamos este episodio, ¿no? No sé, ¿qué opinas? Sí, porque o sea, siempre tenemos esta sensación de que la política hace inviable a la economía, la política hace inviable a la cultura, la política hace inviable todo en este país. O sea, vivimos un poco atados a los caprichos de una política que vive solo para el momento. Sí, bueno, creo que con esto ya cerramos nuestro episodio. Agradecemos a José, ha sido muy amable y bueno, nos vemos el día de mañana en otro episodio más. Adiós.